Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 15, versos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, establecimiento, el deseo de Dios sobre la tierra. Entonces Dios dijo, hágase la luz. Todo está hecho por Dios y todo tiene una finalidad, todo tiene un propósito y todo tiene un destino, llegando al final del camino con una asignatura poderosa. Por eso el Señor envió a su Hijo a la tierra con un propósito, con un destino y con una asignatura. Llamar de los 4 ángulos de la tierra, como dice la palabra en Mateo capítulo 24, que enviará a sus ángeles a los 4 ángulos de la tierra, recogiendo de ella todo el pueblo de Dios. Pero antes, con Cristo resucitado, dice la palabra, por tanto, id, junto a todos los discípulos a la orilla del mar, y dio una orden que sigue corriendo a través de las generaciones hasta el día de hoy. Esa orden está dentro de nuestro ADN, el llevar la palabra, el compartir la vida eterna con todo aquel que quiera recibirla. Ese es el verdadero propósito de la iglesia sobre la tierra. La iglesia no está sobre la tierra para negociarla, lo hacemos, pero ese no es nuestro objetivo. El objetivo del reino de Dios son los negocios del Padre. Por eso dice la palabra que Jesús a los 12 años, los padres desprolijamente, tanto José como María, se olvidaron de Él, se olvidaron de Dios. La única función que tenían José y María era cuidar al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y dice la palabra que ellos subieron a Israel a celebrar una fiesta y por estar conversando con sus parientes, por estar con ese espíritu familiar, dice que se olvidaron el único objetivo que tenían en la vida, cuidar al Hijo de Dios. Dice la palabra que estuvieron caminando, conversando, parloteando innecesariamente 1 día y medio, cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba en la caravana. Lo buscaron entre todos, pensando que la responsabilidad que ellos tenían podía derivar en otros. Ellos confiaron que los parientes iban a hacer el trabajo que ellos tenían que hacer. Craso error. El trabajo que tiene la iglesia, solamente la iglesia lo puede hacer. El trabajo que tienes tú para el Señor en este tiempo, iglesia, solamente tú lo puedes hacer. Ni siquiera los ángeles pueden llevar la palabra, pueden llevar un mensaje, pero nosotros somos los que llevamos la palabra de Dios. Por eso Jesús, resucitado, le dijo en esa orilla del mar a todos los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasamos 17 siglos entretenidos, haciendo cosas innecesarias, parloteando, perdiendo el tiempo. Pero ahora el Señor nos sacó de esa pérdida, llevándonos para ganancia. Dice la palabra de Dios que José y María regresaron a la ciudad. Buscaron por toda la ciudad y en el último lugar que fueron a buscar fue al templo. Si uno quiere buscar a Dios, no va a ser en la casa de un pagano, ni en un restaurante, ni en una licorería. Normalmente a Dios se lo encuentra en una iglesia, a Dios se lo encuentra en una persona de Dios. ¿Cómo encontrar a Dios en medio de los perros? ¿Cómo encontrar a Dios en medio de los tachos de basura? Imposible. Sin embargo, llevados por la congoja
y el peso de su conciencia, porque los demás no sabían, los parientes de José y María no sabían, pero María y José sí sabían que él era el Hijo de Dios y lo habían perdido. Dice la palabra que cuando llegaron al templo estaba el niño entre medio de la gente mayor, los sacerdotes, y era Jesús el que hacía preguntas, y se maravillaban todos por la sabiduría de él. Y María le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús respondió: ¿acaso en los negocios de mi Padre no me conviene estar? ¿Qué es este sacudón para la tierra? Un cambio político y social, un giro en toda la historia de todas las naciones, porque a salida de esta situación va a venir otra, y la sociedad va a seguir cambiando, y la sociedad va a seguir mutando. De hecho, que los grandes mercados económicos ya están mutando, las políticas ya están mutando, y la Iglesia tiene que transformarse, tiene que darse cuenta que en los negocios de nuestro Padre es donde nos conviene estar. Llega el momento donde vamos a encontrar gente que va a querer estar en los negocios de nuestro Padre. La Iglesia tiene un reflejo de todos estos siglos que fueron y hablaron, y lo único que escucharon fue oposición, burla, risa, aislamiento. Pero ahora llega un tiempo nuevo para la Iglesia de Jesucristo. Llega un tiempo de profundidad y de penetración en el mensaje. Llega un tiempo de conversión cual nunca se va a ver sobre la tierra. Llega un tiempo donde la ola del Espíritu Santo va a arrasar sobre la tierra. Llega el tiempo donde la Iglesia ya no camina por debajo del mar. Ya no va con un mensaje atemorizante o vendiendo un producto que se llama Jesús, sino que llega un momento soberano, un momento de rango, un momento de autoridad. Ya está sobre la Iglesia y ya está sobre la tierra. Y una nueva generación se levanta entre medio de nosotros y va a empezar desde los más pequeños hasta los más grandes. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una gloria de Dios nueva sobre la tierra, una gloria que va a transformar, una gloria que va a transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Dios habló. ¿A quién habló? Al que Él había depositado su amor, al que Él había depositado su amistad, a Abraham. El Señor dijo: ¿haré algo sobre la tierra sin decirle a mi amigo Abraham? Dentro de la profundidad de la amistad entre la creación y el Creador hay una información que se llama revelación. Por eso los cristianos hoy estamos caminando tan seguros, porque tenemos la revelación de la palabra que fue dada desde hace muchísimos siglos, que todo lo que está pasando era lo que tenía que pasar. Sobre la tierra no hay nada suelto. Si el sol sale todos los días, es porque Dios ha dado la orden que salga todos los días. Pero va a llegar un momento que el sol se va a oscurecer y la luna se teñirá en sangre. Entonces lamentarán todas las naciones de la tierra, no la Iglesia de Jesucristo. Por eso te digo, a través de este mensaje, que la crisis que hay sobre la tierra no es una crisis que viene sobre la Iglesia. La Iglesia no tiene crisis. La Iglesia no atraviesa crisis. La Iglesia camina por encima del mar. Ha llegado el tiempo de que te des cuenta que todo lo que te está sucediendo hoy lo puedes detener. Porque tienes un nombre, Iglesia, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra. Es el tiempo, Iglesia de Jesucristo, que vas a tener que empezar a confesar el nombre de Jesús como nunca antes fue confesado. Es el tiempo que empieces a confesar las verdades y las maravillas de Dios como nunca antes las habías confesado. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, Dios le estaba hablando de lo que iba a suceder, de lo que iba a acontecer. Y se lo dijo al hombre
en el cual Dios depositó la promesa. Ten por cierto, le dijo el Señor a Abraham, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Abraham jamás caminó en la ley. Él no conoció la ley. Fue circuncidado después de los 100 años. Abraham era tan gentil como tú y como yo. Pero había una diferencia. Abraham le creía a Dios por sobre todas las cosas. Eso se llama fe. Fe no es solamente calidad de vida, sino que fe es una posición frente a nuestro Creador. Y por eso aprovecho esta oportunidad para multiplicarte la fe. Y oro al Señor en este tiempo, iglesia, para que la fe sobrenatural del Espíritu venga sobre ti, para que el Espíritu de Dios tome tus pies y te alce del camino polvoriento. Porque a partir de hoy, iglesia de Jesucristo, vas a tener una nueva forma de pensar, una nueva forma de hablar, una nueva forma de caminar. A ti te digo, iglesia, que no van a ser los escorpiones que tocarán tus pies, que no van a ser las serpientes que morderán con veneno tus pies. El tiempo de dolor, el tiempo de escasez, el tiempo de pobreza para ti ha terminado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si Dios da la palabra, Dios va a cumplir la palabra, porque para eso son estos tiempos. Estos tiempos son tiempos de palabras cumplidas, y esta es la hermosura de la bendición para todo el pueblo de Dios, que Dios está en el control y que Dios está cumpliendo lo que había dicho. 428 años después, dice la palabra de Dios que Abraham, Dios le cambia el linaje y tiene un hijo llamado Isaac. Y de Isaac salieron 2 hijos, uno llamado Jacob. Y de ese hombre Jacob tuvo 12 hijos. Y un día en los tiempos de Jacob, allá en su ancianidad, el anteúltimo hijo, llamado José, fue el que pagó el precio por toda una generación. Dice la palabra de Dios que fue José enviado a Egipto. Al principio, José pensaba que había sido vendido por los hermanos. Pero al término de 2 años, cuando José maduró en su propósito, en su destino, se dio cuenta que Dios lo había enviado a Egipto para ser padre de toda una nación, porque eso es lo que es un padre. Un padre llega primero, un padre es el que paga el precio y un padre es el que abre camino. Ese fue José. Dice la palabra de Dios que en los tiempos de José hubo hambre sobre la tierra y le salvó la vida a su padre, le salvó la vida a sus hermanos, le salvó la vida a su madre, llevándolos a tierra de Gosén. Y allí se reprodujeron. José hizo la morada para toda una nación. Y dice la palabra de Dios que José partió con el Señor, y el faraón con el cual José había pactado por el pueblo de Israel también partió. Y ese fue el problema. Cuando el hombre pacta con el hombre, los pactos se disuelven. Por eso hoy nosotros necesitamos escribanos, abogados, sellos y firmas. Porque el hombre jamás sostiene la palabra. El hombre dice una cosa y hace otra. El hombre hace cosas ilógicas y le pone nombres lógicos. Dice la palabra de Dios que los egipcios tomaron por esclavos al pueblo de Israel y los ataron a dura servidumbre y a dura esclavitud. Pasaron 400 años, pero el pueblo de Dios se multiplicó, porque la palabra de Dios era multiplicación. La palabra de Dios para este tiempo, para la iglesia de Jesucristo, es la multiplicación masiva. La palabra de Dios para este tiempo, para la iglesia de Jesucristo, es la expansión a través de la palabra de Dios, llevada por la gloria del Señor. Este es el tiempo donde se unen las 2 grandes bases de identidad del cristiano, la palabra de Dios y las señales que vienen por el Espíritu, donde la palabra va a ir acompañada por grandes señales cual nunca lo hubo sobre la historia de la generación de los hombres, porque veo una iglesia poderosa, plantada en el Espíritu, llena de gracia, de dones, vestida y adornada, llevando la palabra de Dios sobre toda criatura, alabado sea el nombre del Señor. De hecho, que a través de estos medios que estamos utilizando tan económicamente en este tiempo, estamos llevando la palabra de Dios, que era lo que Dios quería. Dios no quería la palabra de Dios adentro de un templo, sino que lo que Dios quería era la palabra de Dios dentro de los hogares.
Y Dios tuvo este diseño desde hace 107 días y nos sacó de adentro de los templos y nos llevó a nuestros hogares. ¿Para qué? No solamente para reflexionar de lo que estábamos haciendo, no solamente para que nosotros viéramos los tiempos, sino para que nosotros utilizáramos todo medio de comunicación a través de la palabra y llevándola a través de estos medios, de estos portales. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero decirle algo a toda la iglesia de Jesucristo: tengan paz, porque si cortan estos medios, Dios se va a ocupar que nuestro rugido de león sobre la tierra, nuestro mensaje de salvación sea escuchado por toda criatura. Alabado sea el nombre del Señor. Estos son los tiempos soberanos, iglesia. Estos son los mejores tiempos de nuestra vida. No hubo otro tiempo, porque cuando la tierra dice muerte y crisis, la iglesia se levanta para decir hay vida y hay vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Pasaron 400 años, nace Moisés, la palabra cumplida. Dios tenía que utilizar un hombre, porque así es como se mueve Dios. Ese hombre Moisés tenía que sacar al pueblo del Señor de la esclavitud a libertad. Lo procesó, lo trabajó, 80 años estuvo en ese proceso Moisés, hasta que alcanzó la madurez espiritual. No era que Moisés estaba esperando a Dios, sino que Dios estaba esperando a Moisés. No es que la iglesia entra en este tiempo esperando a Dios, la segunda venida, el arrebatamiento, la parusia, o como usted quiera llamarlo, porque este evento va a suceder sobre la tierra, sino que Dios estaba esperando la madurez de la iglesia. El Señor estaba esperando que la iglesia se atreva a tomar estos medios y llevar la palabra sin importar lo que la gente piense. Dice la palabra de Dios que Moisés sacó al pueblo de Israel de esclavitud a libertad en un tiempo nuevo, porque así dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 12, verso 1. Y habló Jehová a Moisés y Aarón en tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses, este mes será el principio de los meses. Hasta ese momento el pueblo de Israel se movía con calendario egipcio, se movía con horario egipcio y se movía con costumbres y cultura egipcia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A partir de hoy, de este tiempo, de este momento, la iglesia de Jesucristo no se va a mover por calendario humano. El jueves no va a ser jueves para la iglesia, el lunes no va a ser lunes, sino que va a ser un día de salvación, un día de gloria. Y al otro día va a ser un día de salvación y un día de gloria. Y al otro día va a ser un día de maravillas. Y al otro día va a ser un día de prodigios. Y al otro día va a ser un día de sanidad. Y al otro día va a ser un día de multiplicación y conversión. Estos son los días y estos son los nombres de los días para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Yo te digo en palabra del Señor que cada día se va a juntar una bendición encima de la otra. Porque así son los tiempos de Dios para la iglesia. No hay un solo día que Dios no traiga bendición. Por eso yo te digo, iglesia de Jesucristo, ayuda viene todos los días para ti. Ayuda viene todos los días para ti. Pedro le dijo esto: Señor, y nosotros los que hemos dejado todo, los que hemos dejado familia, casa, hermanos, tíos, ¿qué daremos? Y el Señor le dijo: aquel que haya dejado esto por mí, mi Padre Celestial devolverá 100 veces más. ¿Qué es lo que te digo? Que 100 veces más de lo que tienes viene sobre ti. 100 veces más de revelación, 100 veces más de sabiduría, 100 veces más de gracia, de dones. Alabado sea el nombre del Señor. A través de este medio te bendigo, iglesia de Jesucristo. A través de estos medios, iglesia de Jesucristo, rompo toda cadena, rompo toda ligadura, rompo toda maldición en el nombre de Jesús. A través de estos medios rompo todo espíritu de temor, de zozobra, de angustia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A través de este medio oro por todo aquel que esté escuchando esta palabra, y digo que el COVID ni ninguna devastación a través de este medio, ninguna peste va a poder tocarte, iglesia de Jesucristo. A través de este tiempo, ningún espíritu de hambre, de pobreza y de escasez va a poder tocarte. Alabado sea el nombre del Señor, porque todo lo que te está pasando en tu vida, todo lo que está rodeando en tu vida, es el Señor que está gobernando sobre ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre y de esclavitud. Estuvieron caminando 3 meses hasta que llegaron al monte Sinaí.
Y allí el mismo pueblo de Dios, y una voz que decía: este es mi pueblo. Ellos se asustaron porque no tuvieron interpretación de su tiempo. Ellos pensaban que el Padre Celestial era como los dioses de los egipcios, que lo habían reventado a latigazos, que habían violado a sus mujeres, que habían ultrajado a sus hijas, que habían matado a sus hijos. Eso era lo que Israel pensaba. Muchos de nosotros todavía estamos pensando que Dios es un Dios lejano, es un Dios indiferente, que te da, pero que te da de a poco. Y lo que vengo a presentarte, Iglesia de Jesucristo, es al verdadero Padre, al verdadero corazón de Dios, el dador de todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Tú crees por ventura que en este tiempo Dios te va a abandonar? ¿Tú crees por ventura que en este tiempo Dios te va a dejar? ¿Tú crees por ventura que Dios va a dejar que te avergüence la tierra? Ese no es mi Dios. Mi Padre Celestial cubre lo que Él ama. Alabado sea el nombre del Señor. Mi Padre Celestial guarda al que lo adora. Alabado sea el nombre del Señor. Mi Padre Celestial multiplica al dador alegre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque todo fue creado por Dios sobre la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos bonanza. Fuimos nosotros los seres humanos los que destruimos, los que pervertimos, los que destruimos. Dios no es así. Dios tenía un lugar para el pueblo de Israel. Y tenía un tiempo para vivir con Él. Y ellos no lo aceptaron. No se dieron cuenta de lo que eran. No ocuparon su lugar. Algunos de nosotros con mensajes motivacionales enamoramos falsamente a la iglesia con la tierra. Craso error. Nosotros no pertenecemos a la tierra. ¿Saben por qué muchos de nosotros dudamos de este tiempo? Porque todavía tenemos lazos con la tierra. Todavía tenemos intereses privados sobre la tierra. Y no queremos abandonarlos. Pero el Señor está tratando con su esposa cara a cara. Este es el tiempo de tratar. Este es el tiempo donde estoy buscando los corazones que me han amado. Este es el tiempo donde yo estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar? Cantar no es un estilo de vida. Es una forma de vida. Es una posición de fluir. Eso es adorar. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 13. Y Jehová habló a Moisés. Es lógico que el Señor hable si Él está vivo. ¿Usted cree que Él está clavado en la cruz? No, mi amigo. Argentina, si tienes esa imagen de nuestro Señor, estás equivocada. Tu solución no es un infectólogo. Tu solución no es un político. Una vez más digo, la política es la pasión de mentir. Una vez más digo, Argentina, una vez más digo, Argentina, es el tiempo de que te vuelvas a Dios. Deja tus supersticiones, deja tus idolatrías. ¿Cuántos azotes más quieres recibir, Argentina? Has adorado a los hombres hasta el hartazgo. Es el tiempo de poner tu adoración en el lugar correcto. Dice la Biblia, y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿qué fue lo que le dijo?
Una cosa es cuando Dios mira y otra cosa es cuando Dios habla. Y dice la Biblia en el verso 2 de Números 13, envía tú. Hay cosas que hace Dios por nosotros, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer por Dios. No por una obligación o por una negociación. Falsos profetas de la prosperidad se levantaron en los últimos 50 años diciendo, si tú le das a Dios, Dios te da. Y si no le das nada, Dios no te da nada. Esa es una mentira, iglesia. Saco ese dardo ponzoñoso y venenoso de ti. Dios nos da sin que nosotros le pidamos antes. Yo no le pedí hace 2000 años. No le pedí a Él hace 2000 años que envíe a su Hijo para salvarme. Él lo hizo porque vio mi desnudez, vio mi sombra, mi oscuridad. Y el Señor se plació en bendecirme. Que lo que estoy diciendo, que desde aquí en adelante vas a comenzar a cosechar lo que jamás sembraste. Iglesia, de aquí en adelante vas a comenzar a cosechar lo que jamás sembraste. Dice la palabra de Dios, y envía tú, le dijo a Moisés, envía tú, párate tú en medio del pueblo. Tú conoces al pueblo, tú lo sacaste, tú oraste por ellos, tú te pusiste al frente. Moisés, envía tú hombres. ¿Por qué dijo hombres? El Señor le dijo a Moisés, escoge entre medio de estos 2 millones de personas, 12 hombres, 12 corazones que sepan interpretar mi tiempo y que sepan interpretar el lugar donde los estoy enviando. Porque la percepción con los cuales ellos iban a mirar la tierra prometida iba a ser la puerta de entrada de 2 millones de personas. Y la posición que iban a tener ellos era la primera postura a la bendición de toda una nación. De ahí es la importancia con este tiempo que la iglesia tiene que mirar a la nación a la cual la está sirviendo. Dice la palabra de Dios, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Búscame 12 personas maduras, no inmaduros. 12 personas que no se vuelvan atrás, que no busquen lo propio, que no sean egoístas, que no sean perversos, que no le saquen la leche al recién destetado, que no le saquen el pan de la boca al hambriento. ¿Cómo va a juzgar el Señor a las naciones en el último tiempo? ¿Qué dijo el Señor en el libro de Mateo? Bienaventurados sois vosotros, los de la derecha, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y viniste a mí. Y los justos responderán diciendo, ¿cuándo nosotros te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Por cuanto que lo hiciste a unos de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hoy están caminando sobre la tierra los más pequeños. Hoy están caminando sobre la tierra aquellos que verdaderamente están buscando la salvación. Por lo cual fue el sentido de venir a vivir sobre la tierra. Hay espíritus que tienen que ser liberados en este tiempo. Hay personas que tienen que alcanzar la vida eterna en este tiempo. Y nosotros preocupados, de repente que nos sacaron un templo, que nos sacaron un culto. No, hermanos, llevemos a la iglesia a la madurez, usemos todos los medios. Nosotros no nacimos en un culto, nosotros nacimos en la sangre de Jesucristo de Nazaret. Llevemos la presencia de Dios por las calles, llevemos la presencia de Dios por los medios, llevemos la presencia de Dios a nuestras familias, a nuestros hogares y llevémoslos a la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor, porque estamos al borde, estamos a 1 milímetro que se cumple la palabra del arrebatamiento.
Dice la palabra de Dios: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. De cada tribu de los padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. No me busques cualquier persona, búscame personas que realmente tengan autoridad en medio de toda la tribu, y de lo que ellos hablen se establezca un decreto. Eso es lo que quiero que me busques. Búscame 12 personas, uno por cada tribu, príncipe entre ellos, personas de rango, personas de gobierno, personas de autoridad. ¿Qué es lo que estaba buscando el Señor? Personas que tuvieran libre la mentalidad de la esclavitud, porque hay un problema, que el esclavo, siendo esclavo, cuando es libre, se convierte en un esclavizador. Nosotros hemos tenido en el último siglo verdaderos faraones encima de toda la iglesia. Y es el tiempo de cambiar el corazón de la iglesia. Es el tiempo de cambiar los corazones de faraones a Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y este es el momento donde el Señor no elimina su liderazgo. Este es el momento donde el Señor no elimina a nadie de su pueblo, sino que viene una nueva generación de padres sobre la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Señor, con su gloria y su presencia, el Señor con la llenura de su espíritu, va a comenzar no a llenar templos, no a llenar ladrillos ni campanas, sino que va a comenzar a llenar corazones del espíritu, de la paternidad, del enamoramiento. Una vez más, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy profetizando? Que la iglesia entra en una atmósfera de prodigios del primer amor de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Una vez más viene el amor y la gracia, la presencia y la autoridad de la iglesia primitiva, con el mismo amor que se movió el apóstol Pedro, con la misma unción que se movió el apóstol Pablo, con la misma gloria que se movió el apóstol Juan. Una vez más vienen esas señales sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Recíbelo, iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda enfermedad que haya sobre tu cuerpo en este preciso instante, y lo llevo a los pies de Jesucristo de Nazaret, y por sus llagas lo declaro sano. Se sana, iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Suelta tus temores, suelta tu pasado, suelta tus herencias, suelta tus iniquidades. Dios le dijo a Moisés: toma personas maduras, toma hombres. Toma personas que sepan ocupar su lugar. Iglesia, ¿cómo es que andas mendigando a un político que te dejen hacer un culto en un lugar? ¿Cómo es que te desnudas de esa manera frente a Satanás? Cúbrete, iglesia. ¿Qué dijo el hombre al cual Dios le mostraba todo? He levantado mis manos a Jehová, se lo dijo al rey de Sodoma. He levantado mis manos a Jehová, que nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham cuidó el nombre del Señor sobre la tierra. Por eso Dios utilizó a Abraham de la manera que lo utilizó. Y una vez más el Señor desciende a la tierra buscando ese corazón en la iglesia. Un corazón de respeto, un corazón de libertad, un corazón de integridad, un corazón de dignidad. Es el tiempo de que te vuelvas de todo corazón, iglesia de Jesucristo, a los pies del Señor. Es el tiempo que se levanten los intercesores y los adoradores. Dice la palabra de Dios: y Moisés envió del desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y los envió pues a Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid aquí al Neguet y subid al monte. La orden era completamente clara: subid, por tanto id. Y subid al monte. ¿Qué le dijo? Tomen altura, suban a la montaña.
No le tengan miedo a nada, porque aquí yo abrí los caminos para ustedes. ¿Tú crees que si el Señor te envía a un lugar, iglesia, te está mandando sola? Si tú tienes ese criterio es porque jamás conociste a Dios. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Porque Judas tomó a Jesús no como padre, sino como mentor. Judas no conocía a Jesús. Dice la palabra de Dios en el verso 18 de Números 13. Observar la tierra como es. Abre tus ojos espirituales. Dios le dijo, no me critiques la tierra, no me la murmures. Pero María había puesto su dardo de murmuración. Antes de entrar a la tierra de Canaán, cuando Moisés trajo su familia, trajo a Séfora, su esposa, y sus 2 hijos, María murmuró de Moisés porque Séfora era cusita, era negra. Dios había puesto a María al lado de Moisés para servir a Moisés. No para criticarlo, no para murmurarlo, no para cuestionarlo. Pastor, si algo te está cuestionando es porque Satanás quiere sacarte la bendición. No hagas caso de los cuestionadores y no llores hoy por los que el Señor ha apartado de ti. Porque fue la mano de Dios bendiciéndote a ti para este tiempo. Para que quedaras libre de toda cadena, libre de toda saeta, libre de toda cosa innecesaria. Porque este no es el tiempo de pelear contra personas. Por eso el apóstol Pablo dijo, mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores del aire. ¿Qué me importa a mí lo que dicen los infectólogos? ¿Qué me importa a mí lo del sello? ¿Qué me importa a mí lo del chip? ¿Qué me importa a mí lo de las grandes potencias mundiales? ¿Qué me interesa a mí? Si yo estoy aquí sobre la tierra, enviado por Dios en este tiempo para llevar un poderoso mensaje de salvación a toda criatura y a todo aquel que lo quiera recibir. Ese es mi mandato. Mi mandato no es pelear con la tierra. Mi mandato es pelear contra lo que no se ve, que no quiere que yo derrame la palabra de Dios. Quiere erosionarme en mi agenda y en mi tiempo para que yo entre cansado al poder de la evangelización. Avívate, iglesia. Yo te doy la fuerza del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Recibe el poder del Espíritu Santo. Recibe la gracia del Espíritu Santo. Iglesia, levántate. Deja de mendigar futuro. Ya no te arrastres más en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, observar la tierra como es y el pueblo que la habita. Y el pueblo que la habita, Dios le había dicho a Abraham, yo voy a llevar a este pueblo, al que va a salir de tus lomos, a una tierra que está ocupada. Y hoy encontramos hermanos que dicen, no, pero esto es imposible, no, pero esto es difícil, no sé cómo me va a ir. Yo quiero cambiarte ese mensaje, yo quiero cambiarte esa mala idea. Te va a ir bien, te vas a superar en todo y vas a salir en todo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es clara, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo declaro esta palabra sobre tu vida, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Yo pongo la gloria de Dios sobre tu vida, yo pongo la fuerza y el poder del Espíritu Santo en tus músculos. Yo pongo este mensaje en el medio de tus ADN, en medio de tus cromosomas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recibe el poder de lo alto, recibe la gloria de lo alto, recibe la fuerza de lo alto, recibe la revelación de lo alto. Dice la palabra de Dios que Moisés le dijo, miren y vean la tierra como es, si está habitada, si es buena o mala. Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Cómo es el terreno, si es fértil o estéril. Si hay árboles o no, esforzados si toman del fruto del país. Y en el tiempo de las primeras uvas. Yo quiero que vayan y que miren todo. Cómo son las ciudades. Ciudades. No dijo montes. No dijo bosques. Cómo son las ciudades. Y tráiganme los dones de la tierra. Tráiganme el fruto de la tierra porque quiero verla. Porque Dios le dijo,
yo te voy a meter en tierra que fluye leche y miel. Y sabes una cosa, Dios, nuestro Señor, siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Si estás en un callejón sin salida, quiero decirte, iglesia, que estás en el mejor momento, porque vas a ver la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si estás apretado, si tienes una necesidad, yo te digo que en un segundo, en un instante, la gloria de Dios desciende sobre tu vida y cambia toda la historia de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que estas 12 personas, príncipes entre medio de toda la congregación, entre medio de 2 millones de personas, se metieron en tierra prometida. Sí, la Biblia dice que fueron 620,000 los que salieron de Egipto, hombres, sin contar mujeres y niños. Más de 2 millones de personas estaban en las manos de Dios. Dios le daba a las personas más de 4 millones de litros de agua por día. Dios le daba 2 millones de kilos de comida por día. Cuando Dios te saca de un lugar, te saca en victoria para tener más victoria cuando llegues al otro lugar. Por eso son las transformaciones, por eso son los lugares, por eso son las mudanzas que tiene Dios. Estos tiempos son tiempos de mudanza, iglesia. Estos tiempos son tiempos de transformaciones. No te aferres al pasado, tómate del futuro. Porque si tú te aferras en el pasado vas a vivir. En las pérdidas vas a vivir, en las derrotas vas a vivir. Por eso Dios te está transformando el tiempo. Por eso Dios te está llevando de punto A a punto B. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste y para que todos vean que tu Señor es su Señor sobre tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que estos hombres fueron a la tierra, vieron las ciudades. ¿Acaso ellos habían sembrado por ellas? No habían sembrado. ¿Habían cosechado en ese lugar? No habían cosechado. ¿Habían puesto un ladrillo sobre ese lugar? No, ni un solo ladrillo habían puesto. Dios había preparado ese lugar para sus hijos. Pero fíjese lo que pasó. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, dice el verso 23 de Números 13. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. No solamente había granadas, no solamente había higos, sino que 2 personas traían el don de la tierra y lo traían de a 2 porque uno no lo podía llevar. Ese racimo de uva pesaba más de 30 kilos. En Mendoza tenemos esas uvas. Y nos vienen a decir que Latinoamérica es pobre. Pobre es la mente que la gobierna. Pobres son los esclavos que hoy están gobernando esta nación. Esos son pobres. Ladrones, porque pobreza es robo, e hicieron de la dirigencia política de Argentina un verdadero robo. Por eso un argentino, cuando saca la leche de la vaca, lo saca a 3 pesos, y en góndola lo pagamos 80, ladrones. Dice la palabra de Dios que estos hombres vieron sus ciudades. 12 personas, 10 interpretaron de una manera y 2 de otra. Los 10, como mira la mente natural, el raciocinio, la razón, la lógica. Y 2, criados en el mismo lugar, bajo la misma esclavitud y bajo la misma presión de los egipcios, tuvieron una percepción espiritual. Vieron lo que Dios estaba disponiendo para sus vidas. Esta es la revelación que viene sobre el pueblo de Dios. No mires por las cosas que te rodean, sino mira tu entorno como lo está mirando Dios. Saca tus ojos de carne y pon en tu vista visión espiritual. Atrévete a mirar futuro. Deja de mirar pasado.
Deja de mirar las cosas con tu fuerza. Deja de mirar las cosas, iglesia, con tu límite. Y atrévete a mirar desde los límites de Dios. Atrévete a mirar desde las grandezas de Él. Porque tú eres, iglesia, comprada y redimida por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Levántate del suelo. Deja de arrastrarte. Dice la palabra de Dios. Y les contaron. 2 millones de personas esperando lo que iban a hablar 12 personas. Imagínense con la expectación que los estaban esperando. Llegaron 2 con un racimo, jamás los habían visto. 2 con un racimo. Estuvieron 40 días. 40 días interpretando. 40 días observando, 40 días haciendo un marketing de todo el lugar donde iban a vivir esas 2 millones de personas. Pero 10 fueron totalmente egoístas, cerrándole el futuro a toda una nación. Y les contaron diciendo, dice el verso 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. No eran enviados por Dios, no, la que nos enviaste. Moisés, sos vos el culpable. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, fíjese la duda, fíjese el cuestionamiento, la que ciertamente no solamente dudaron de Moisés, sino que dudaron de Dios, la que ciertamente fluye leche y miel. No sé si es como Dios nos dijo. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían una mente de pasado, una mente de iniquidad. Una mente obtusa, obsoleta, oscura, negligente y pequeña. No me dejan hacer mi culto, ¿y ahora qué voy a hacer? Pastor, ¿qué vas a hacer? Predicar la palabra de Dios, que para eso estás sobre la tierra. ¿O tú te crees que la iglesia primitiva tenía un templo en el año 200 después de Cristo, en el año 300? El templo vino después de los 400 años de la cruz del Calvario. Y ahí fue donde se detuvo el avivamiento. ¿No te das cuenta, pastor, que si nos quedábamos en los templos íbamos a tener un mínimo margen de frutos? Y ahora a través de estos medios masivos estamos cosechando gente de izquierda a derecha. ¿No te das cuenta que Dios cambió el orden de todas las cosas? Que la estantería que habíamos acomodado durante siglos la iglesia sobre la tierra no era lo que Dios quería. Y si esto no es así, ¿por qué Él nos sacó de los templos? ¿Tú crees que alguien puede tocar la esposa del Cordero? ¿Tú crees que puede venir un brujo? ¿Tú crees que puede venir un Bill Gates y nos puede sacar de adentro de los templos? No, para nada. No tienen rango. Satanás no tiene autoridad. Tiene poder, pero no tiene autoridad. ¿Sabes lo que es la duda? Es la sarna de la fe. Es la lepra que pudre el estado de eminencia y de excelencia que tiene la iglesia de Jesucristo. Iglesia, no la dudes. Dice la palabra de Dios que estos hombres dijeron, la que ciertamente fluye leche y miel. Mas el pueblo que la habita, aquella tierra es fuerte. ¿Y cómo no va a ser fuerte? Si ganaron encima de todos los que estaban alrededor y dijeron, esto es mío. El más fuerte era el que sobrevivía. Los enfermos quedaban en el camino muertos. Y los fuertes construyeron ciudades. ¿Para quién? ¿Para ellos? No, para el pueblo de Dios. Estaban al borde de cosechar lo que nunca habían sembrado. Y por su mentalidad no la pudieron disfrutar. 40 días cuestionando lo que Dios le estaba dando. Y por cada día de 10 personas que murmuraron y cuestionaron la voz de Dios, una nación entera se pasó un año caminando en el desierto. 40 días de murmuración, 40 años en el desierto. Y tuvo que morir una generación cuestionadora para que venga una nueva generación y pueda entrar en tierra prometida.
Dice la palabra de Dios: mas el pueblo que la habita aquella es tierra fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Nehuet. Los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Gigantes. Lo dice en el verso 33. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así parecíamos nosotros a ellos, hijos de Anac. Los soldados en la última invasión americana que hicieron en Irak encontraron esqueletos de 28 metros de alto, donde el cráneo de un gigante de ellos tenía 2 metros de diámetro. Por supuesto, como siempre, ocultaron toda esa información. Pero ¿por qué había gigantes en esa tierra? Para que construyeran en un breve tiempo lo que el pueblo de Israel podía tardar siglos enteros. Los gigantes sacaron las piedras que un ser humano normal no podía sacar del campo. Hicieron diques, hicieron ciudades. Para ellos no, para el pueblo de Dios. Nosotros le dijimos en el año 1960 a Argentina que la televisión era del diablo. Ese era un gigante que estaba construyendo la evangelización para nosotros. ¿Qué es un gigante para mí hoy? Un Instagram, un Facebook, un Zoom, un Internet, que lo construyó un gigante llamado Bill Gates, que es el dueño de todo, donde todo presidente se postra. Un Soros, que el nuestro se agachó hace 100 días. O que le paró la chata al primer ministro italiano, denunciado por una diputada en Cámara de Diputados italiana. Ellos trabajaron para nosotros. Tienes que darte cuenta, iglesia. Pero los 10, por su temor y por su mente de esclavitud y de pérdida, por su herencia de pasado, le negaron la puerta a toda una generación. Porque comenzaron a hablar fábulas e historias. No porque no vamos a poder, son como los egipcios, porque Dios nos trajo hasta aquí, nos va a dejar solos, vamos a perder. ¿Y qué dice la iglesia hoy? ¿Y si el COVID pasa? ¿Y si nadie nos arrebata? No se olviden lo que dijo la palabra, lo dijo el Señor. Y en el día postrero, en aquellos días, será como los días de Noé. Se casarán y se darán en casamiento, mas de repente va a venir la muerte repentina y no va a quedar uno de ellos. Mateo capítulo 24. Nadie sabe la hora, sino solo mi Padre que está en el cielo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. 2 millones de personas llorando por 10 personas. No, no es el tiempo de llorar. Tampoco de asustarse, iglesia. ¿Cuál es la autoridad de la muerte? ¿Cuál es la autoridad o el aguijón del sepulcro? Jesús dijo: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué puede hacer el anticristo frente a la iglesia? ¿Un sello? ¿Un chip? Qué poco conoce Satanás de la iglesia de Jesucristo. Es tiempo que te des cuenta para qué estás sobre la tierra. ¿Tú estabas pensando que estabas para granjearla? ¿Para pasarla bien? No, iglesia. Las regalías del cielo, la que te bendice en la tierra, es la cruz del Calvario. Y todo lo que tienes es porque ella aparece siempre para bendecirte. Jamás fue tu intelecto, iglesia,
ni tu sagacidad la que te hizo penetrar en el mundo de la prosperidad, sino que fue el Señor desde el trono diciendo: mi hijo me está pidiendo esto, tomá, acá lo tenés. Diez personas asustaron a una nación entera, como hoy nos asustan. No, la pandemia vuelve a fase 1. ¿Qué me importa eso a mí? Nada te va a poder tocar. Nada. Y vas a ver milagros en este tiempo. Los milagros del cielo los vas a ver a ojos vista. Porque dice la palabra: y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo Caleb? Y hablaron a toda la congregación, verso 7 de Números 14, de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ellos tuvieron otra mentalidad, otra posición. Y yo digo esto: el tiempo que vivimos es el mejor tiempo de nuestra vida. El lugar donde estamos es el mejor lugar de nuestra vida. Y no hay otro tiempo y no hay otro lugar que Dios haya diseñado mejor para nuestras vidas. Por eso te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y pongo palabras sobre ti y pongo intercesión sobre tu vida. Y digo, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, que Dios te va a usar de una más sobremanera abundante y que te vas a expandir, iglesia, a derecha y a izquierda en el nombre de Jesús. Porque Josué y Caleb dijeron: si Jehová se agradare de nosotros. Fíjese la fe de estos hombres sin el nuevo pacto. Estaban en el antiguo pacto, pero ellos renunciaron al pasado, renunciaron a su esclavitud, renunciaron a los látigos, renunciaron a la pérdida, renunciaron a todo lo que habían dejado en Egipto. Una vez que salieron de Egipto, para Josué y Caleb no había nada atrás, todo estaba adelante. ¿Qué dijeron ellos? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temáis. Iglesia, el perfecto amor ahuyenta todo temor. Dice la palabra de Dios: y llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparanos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. ¿Acaso fue el templo? No. Fue una casa. A un padre de familia que había preparado ese aposento alto para su Señor. ¿Este hombre había caminado con el Señor? No, nunca. Pero él sabía que la gloria de Dios un día iba a posar bajo su techo. Lo sabía. Hoy la gloria de Dios se deposita sobre ti, iglesia. Y el Señor dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo, no la comeré más
hasta se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que celebramos la cena del Señor, nosotros el arrebatamiento anunciamos. ¿Y por qué va a suceder el arrebatamiento? Para irnos con nuestro Señor y vivir eternamente con Él. Porque hay un final feliz para un hombre, para una mujer de paz. Miren, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Dice la palabra de Dios que Él tomó el pan que Él, como rey de Melquisedec, rey de Salem, dice la palabra que cuando Abraham le dio los diezmos de todo, Él le dio el pan y le dio el vino. El pan que la viuda puso en las manos del profeta Elías, el único que tenía. Dice la palabra que Él tomó el pan con sus 12 y dijo: esto representa mi cuerpo, mi sustancia, mi palabra, mi bendición, mi vida, que por vosotros es partido. Repartirlo entre vosotros, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Yo tengo un deseo que pedir en esta cena, y no es para mí. Mi deseo es que a partir de este mes de julio del año 2020, año del Señor, el tiempo sin reloj ha comenzado para ti. Este es mi deseo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor descienda a plena misericordia sobre tu vida. Que el Todopoderoso envíe su ejército para que acampe a tu alrededor. Que el Señor, mi Dios Todopoderoso, lleve cada rincón de tu corazón y que el aliento del cielo, el hálito de Dios, llene cada célula de tu cuerpo. Compartimos el pan. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, estableciendo, decretando el nuevo tiempo, el nuevo pacto, donde toda persona, simplemente diciendo, Señor, yo te acepto en mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Y a partir de hoy me arrepiento de todos mis pecados y que toda la generación de pecado de mis ancestros es borrada en tu sangre. Dice la palabra de Dios que Él tomó la copa diciendo, volvemos a casa. Y yo enjugaré toda lágrima de los ojos de ellos.
y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No eres huérfana, ni desnuda, mi niña. Con las alas de amor te cubriré, y delante de mi presencia estarás por siempre. Esposa mía, compartimos el vino. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto, el nuevo tiempo, donde pasado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde no existe más para siempre. Quiero bendecirte, iglesia, y que la llenura de Dios te acompañe de aquí a la eternidad. Que el Señor te bendiga, la familia que te ama, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina.